Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Gracias al FILBA por la organización de esta mesa y por invitarme a coordinarla. Para mí la verdad es que es un placer estar con estos tres escritores sin etiquetar. La mesa, como ustedes saben, tiene un poco como tema central, más que me resultó bien interesante como la descripción de la mesa, una breve descripción, que no habla de los géneros híbridos, no utiliza la palabra híbrido, y eso me resulta interesante porque más que hablar de una mezcla de géneros, lo que la mesa plantea un poco como problema común por lo menos a los últimos libros que se han publicado en español de estos tres escritores, es cierta inestabilidad de los géneros, ¿no? Habría en la escritura de estos libros, que son Bellas Artes de Luis Sagasti o de Nuno Ramos y Los Inmortales de Claudio Seijer, una escritura que no se sabe muy bien cómo catalogarla, si es que se puede catalogar de alguna manera, una escritura que se desliza con una libertad claramente con mucha fuerza, con mucha energía, y lo que es claro, que es evidente en estos tres libros, es que esa libertad y esa inestabilidad está presente, pero en cada uno de ellos provoca, por decirlo así, cataratas de palabras que toman direcciones muy diversas, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta inicial para los escritores y para que cada uno de ellos cuente un poco cómo ven ellos esta inestabilidad de la escritura, si esto llegó a ustedes como un proyecto por cierta incomodidad con los géneros de la novela o de la crónica o del cuento, o si fueron llegando a esa inestabilidad un poco por la materia misma del tipo de escritura que estaban intentando llegar, y sobre todo qué piensan de los géneros y de la problemática de la mesa en particular. Así que no sé si hay quien quiere comenzar. Claudio, ¿estás ahí? No hay problema, ¿no? Solo sabes que te dije, yo soy gauchito con la mesa, conté. ¿Ahí? Compartimos así. En mi caso, sí, se me ocurre que era el punto de partida era eso, un poco lo que señalabas vos, de sentir un poco la necesidad de transitar un camino más libre, más abierto. No es que tampoco yo sea Tolstoy, ¿no? Que dice la guerra y la paz en 8 tomos, o un escritor, no me considero muy clásico. Pero en definitiva, si uno hace narrativa, mi experiencia es de la narrativa, novela, cuento, yo en general soy más novelista que cuentista, aunque uno haga un tipo de novela abierta, que se pretenda moderna, heterodoxa, como quieran llamarla, siempre hay una convención al fondo de la novela, ¿no? Y del cuento también, ni que hablar. Entonces el punto de partida ahí sí fue como la necesidad de partir como de otra propuesta formal o de otro proyecto, esto de ser más libre aún de ciertas hasta libre de ciertos experimentos, por decirlo así, narrativos. Y después lo otro también, yo creo que en la medida en que entré en el proyecto del libro, que, bueno, después en la contratapa Guillermo Sacomano afirma que es una novela atomizada, así que mis ímpetus de liberación terminaron por fracasar. Pero no, me parece que es una definición, porque es como decir algo que es atomizado, fragmentado, y que finalmente necesita o busca o requiere de una cierta contención como para ser más legible quizás, o más, para que el lector tenga una orientación, digamos, después. No era un ímpetu de ser fragmentario, no tenía una propuesta teórica yo, digamos, no es que a partir de un presupuesto teórico digo, ahora voy a hacer. Sí pensé en una palabra, la palabra es miscelánea. Después me di cuenta que era incorrecta, pero miscelánea es, por algunos contenidos del libro, alguno que lo leyó o lo vaya a leer en el futuro se puede dar cuenta que hay una cita a la literatura argentina en este libro, en Los Inmortales. Y en la más remota, la miscelánea, para mí evocaba los géneros que cultivaban los escritores llamados así dandies o caballeros previos a la profesionalización del escritor. Eduardo Wilde sería el modelo más claro de lo que quiero decir, para quienes lo conozcan. Entonces yo, en cierto modo, quería
citar ese tipo de miscelánea. Después me di cuenta que la palabra no era correcta porque como su definición es algo demasiado, como si fuese un lugar en donde se juntan, miscelánea se describe como si fuera una feria, una tienda, en donde, un bazar en donde coinciden cosas absolutamente arbitrarias, como si vos vendés bueno, esto tiene relación, digamos, pero cosas totalmente caprichosas. Y no era lo que yo quería decir, sino que se le da ese nombre de miscelánea. Entonces, bueno, eso me parece que era un dato, digamos, por ahí para aportar algo que luego se fue como yendo para otro lado. Y para terminar, yo diría que en mi caso era más que nada, o lo que yo después vi como conclusión, era la inestabilidad de la que vos hablabas, incluso la hibridez, si se quiere, entre ensayo y narración. Eso es lo que a mí más me captó, es decir, poder salir de la tiranía de la pura ficción, o el hecho de decir yo tengo que producir una ficción pura, por llamarla de alguna forma, quiero algo del orden de lo conceptual. Y también algo del orden de lo conceptual del ensayo que no carezca de encanto narrativo. Es un poquito lo que en principio me llevó a escribirlo. Luis, Portugal por último. Ah, por último. Hay traducción simultánea. Bueno, buenas tardes. Bueno, en mi caso no sabría bien racionalizarlo. Si bien en algunas, primera novela, aparece ahí algunas mixturas, algún entrecruzamiento, sin duda en esta última que se llama Bellas Artes sí hay una cierta hibridez o grado de mestizaje o algo un tanto anfibio de que es difícil por ahí catalogarla, ¿no? Lo cual no significa que sea un atributo no poder catalogar algo. Pero a mí me pueden ocurrir dos cosas. A veces esta forma de escribir es parte de mi manera de percibir el mundo y de manera de contarlo, de narrarlo cuando, por ejemplo, doy clase, ¿no? Digamos, mi experiencia del mundo es una experiencia muy fragmentada, en el sentido de que si bien uno intenta tener algún grado de fluidez en la forma de experimentar las cosas, también uno se da cuenta que al mismo tiempo que habla con alguien, también está observando algo detrás, o recibe un mensaje, o digamos, la realidad no se presenta como un todo coherente, creo que para nadie, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Y esa forma por ahí de que yo tengo salir al encuentro con las cosas, creo que se traduce en una manera de escribir, en donde muchas veces, bueno, que está un poco entremezclado lo que es ficción, de lo que es un ensayo, o de lo que tiene acaso un aliento poético. No es deliberado necesariamente, sino creo que es una forma de estar, ¿sí? Pero al mismo tiempo, a veces es el tema o la intuición o esa cosa que vos querés escribir y que no te queda muy en claro, sino a medida que vos la vas escribiendo. Quiero decir, por ahí uno tiene una suerte la palabra no es visión, ¿no? Pero es alguna idea, ¿sí? Que en verdad uno termina trabajando como una suerte de escultor, o sea, como nombrando las palabras que hay que sacar, ¿sí? Como para que quede una suerte de vacío. ¿Qué es lo que vos querés decir? Personalmente me puede ocurrir que por ahí me preguntan de qué trata algo, yo no sé muy bien qué decirles. No porque sea, no es una postura, digamos, caprichosa, sino simplemente bueno, es eso que está ahí y que creo que se aborda de diferentes de maneras, de manera natural incluso. Digo, esto se narra como, o acá yo veo una narración o veo una historia, pero acaso acá conviene hacer una reflexión, o bueno, esto tiene un aliento poético porque sale así. Entonces, para redondear, ¿no? Por un lado hay una suerte, me parece, de estar en el mundo, en un sentido hasta de zapping, ¿sí?
que me lleva a mí hasta estar, digamos, fragmentado, si se quiere, y al mismo tiempo también se impone, cuando uno quiere escribir sobre algo que no tiene muy en claro, distintas formas de abordar eso, distintas estrategias. Y a veces uno siente que funcionan bien juntas, que no significa que funcionen bien juntas, sino que uno siente que funcionen bien juntas, que es otra cosa, ¿no es cierto? Digamos que por mi lado viene por ese lado, ¿sí? Si es que es así del todo. Claro, uno no tiene muy en claro estos procesos, ¿sí? de racionalizar sus actos creativos. Me parece que eso es justamente lo de la libertad de la que de algún modo parecen presentar estos experimentos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Cuando hay un género muy establecido, hay como cierta constricción a, bueno, voy a escribir de determinada manera y parece ser previa la idea de que hay algo que decir que no entra en, o que uno no va a seguir esas constricciones, ¿no? O cierta perspectiva. No sé, el caso de Nuno por ahí es un poco, porque voy a hacer una cosa muy chiquitita, pero es interesante lo distintos que son los libros también al mismo tiempo que son sin etiquetar, digamos, porque en el caso de la miscelánea, voy a retomar la palabra, Claudio, es cierto que Los Inmortales tiene como textos al interior que son muy distintos entre sí, que son heterogéneos entre sí. Hay algunos que son más claramente ficcionales, otros más confesionales, por decirlo de alguna manera. En el caso de Bellas Artes son fragmentos, como bien lo dijo, me pareció muy interesante como cada uno utiliza una palabra, son fragmentos de biografías de determinados personajes, pero que se van entrelazando creando una cierta homogeneidad, digamos, fragmentaria y con una heterogeneidad. Y en el caso de Nuno, los textos son en sí, sin etiquetar, digamos, los capítulos, pero es un todo, ¿no? Es un todo, hay una misma, yo diría, dicción en cada uno de esos textos, incluso en los más líricos, que son los intermedios, los O, ¿no? Aún ahí uno puede encontrar la creación de una cierta dicción personal, no personal por tuya propia, sino personal por O, propia de O, ¿no? Como si O creara su propio, no quiero llamarlo género, pero su propia escritura, modo de escritura. Pero te dejo hablar a vos. Sim. Bueno, eu vou falar português, que eu tenho vergonha de falar portunhol. É uma pergunta enorme, né, que você está fazendo. É difícil de... eu acho que eu posso dizer com autenticidade que eu procuro não carregar comigo mais do que aquilo que eu aguento, né? Isso, para mim, é claro. Quer dizer, eu tenho atração muito grande pelos gêneros. Eu adoro aquele final do Um Artista da Fome, do Kafka. Como se traduz isso? Um artista del hambre. Del hambre, sim. Onde encontram o artista da fome debaixo da palha, no final do conto, e ele está lá junto com os animais e já está bateu todos os recordes de jejum, né? E perguntam, por que você não come? E ele fala assim, porque eu nunca encontrei o alimento de que eu gostasse. Quer dizer, eu também me identifico com isso. Acho que se eu encontrasse o alimento, eu escreveria diferente. As poucas vezes que eu senti algo parecido com um personagem dentro de mim, foi altamente excitante e interessante. Quer dizer, eu acho que eu nunca faço em nada como artista uma opção de recusa. A princípio eu quero tudo. Agora eu não consigo, e não consigo muito. Aliás, não consigo quase nada. Então, dentro do que eu consigo, eu procuro... Em geral, os livros, eu tenho a impressão que talvez para vocês também, nascem de textos menores, não é? Que criam parâmetros que você fica pensando, será que com esses parâmetros eu consigo fazer um livro inteiro? Então, em geral, são experiências que vêm e que um pouco se articulam nesse outro nível de articulação que é fazer um livro, não é? Eu não enfatizaria muito os elementos de recusa, mas os elementos de autonomia. De criação. De não... se há alguma coisa que eu sinto profundamente é a falsidade de escrever. Eu comecei, falar rapidamente, como quando eu era menino, eu queria ser escritor, e tive alguma crise
adolescente que me levou para as artes plásticas, depois eu voltei a fazer textos. Mas eu acho que essa crise foi uma crise de autenticidade. Apesar de eu ter algum domínio técnico, eu não sentia como autêntico nada que eu escrevesse. E como artes plásticas é matéria, para mim, ao menos, é matéria, é areia, vaselina, são os materiais, é mais difícil mentir com eles, né? Porque eles caem, matam alguém, enfim, são materiais, têm peso. Então, eu sinto que as coisas que eu faço é tentar carregar aquilo que eu consiga carregar, não mais do que isso. Não. Então, para mim, valem os gêneros, no sentido assim, de se puder entrar um pouco de narração, mas eu logo começo a sentir que é falso, que a palavra que eu uso para dizer estou falando numa conferência em Buenos Aires, que eu já perdi o que eu queria, já perdi tudo, e aí eu preciso achar uma outra coisa onde não cabe muita coisa. Então, eu sinto, quando eu escrevo, que o meu mundo é pequeno, e, de alguma forma, isso me faz bem. Interesante, me parece, cuando te escuchaba hablar, un poco la relación como matérica, ¿no? Del artista plástico, la utilización de la palabra como si fuera materia, y cómo también en tus trabajos como artista plástico utilizas estos materiales que también tienden a desbordarse, a transformarse, ¿no? Materiales como fijos y sólidos, ¿no? Me parece que por ahí hay algo de eso que también pasa en la palabra al desbordarse del género. No sé si al mismo tiempo también has escrito otro tipo de textos que, por ejemplo, Omar Vidraceiro, ¿no? Que son más narrativos, sí. ¿no? En todos los casos me parece que una de las cosas que a mí me fascina de los 3 libros es que hay una fuerza narrativa muy fuerte, ¿no? O sea, desbordada de esos diques de contención que sería o el cuento, sí, o la fuerza narrativa abarca a todos los libros de un modo muy novedoso. Y recordaba un texto de Barthes de fines de los 70, justamente que estaban hablando de Barthes hoy, la preparación de la novela, donde él se pregunta si no habría que pensar ya en aquel momento, y algo que por supuesto pensaron antes muchos otros, si no habría que pensar en cierta obsolescencia de la novela. Esta es una pregunta mucho más enorme que la anterior que hice y no pretendo que nadie la responda, pero me parece que si evidentemente siempre hubo géneros híbridos en la historia de la literatura, de algún modo parecería haber en el momento contemporáneo un modo más insistente de cierta intranquilidad con esos géneros de expansión de las fronteras, ¿no? No sé si ustedes ven alguna demanda, de algún modo vos también lo decías, Luis, ¿no? Como que había algo de este zapping, de este mundo contemporáneo que te llevaba a escribir de este modo. ¿Ustedes lo ven como algo que tendría que ver con una condición contemporánea o no? ¿O es personal? No, yo esa pregunta la pensé, no porque había estado formulada. Sí. Me quedé pensando en eso. Para mí, y lo que yo quería decir es que a mí me parece que uno ahí escribe en una paradoja. Porque si uno habla con los escritores, los que estamos acá seguramente y muchos otros, y el ambiente de la literatura, de los críticos, de los escritores, obviamente que ya nadie quiere ir por el lado de lo convencional. Sí. Y esos diques, en mi caso, tomo tanto la palabra inestabilidad, que me parece perfecta para definir o condensar un poco lo que hablamos, y la otra es potencia. Eso que vos decías, qué loco, que justamente en el aspecto antinovelesco o en la ruptura de las convenciones se logre condensar una potencia narrativa. O sea, no creo que en mi caso, y creo que en el caso por lo que estuve escuchando o leyendo un poco, sea una cuestión antinarrativa lo que está en juego, o poner en juego, digamos así, un mero formalismo. No creo que sea de eso de lo que se está hablando. Ahora, la paradoja es que si uno ve, y no me refiero al mercado literal, al mercado, ¿no? a
a una entelequia llamada mercado, sino, y tomando un poco lo que decía Luis respecto de lo que anda dando vuelta, las demandas, si uno ve, digamos, hay cierta compulsión, volvió cierta compulsión al folletín, en las series, ¿no? Todo el mundo ahora se pregunta, para mí, bueno, es largo de discutir, pero si finalmente el refugio de lo narrativo está en las series, si la literatura finalmente está en las series, no en la literatura, ni siquiera en el cine, esto que anda dando vueltas, digo, sin entrar en el terreno en sí de esa discusión, que sería otra, pero sí que paradójico, porque por un lado hay una especie de, desde Lost hasta no sé, Breaking Bad, es una vuelta a la saga, y por supuesto todas las sagas de los libros y los ciclos de los 25.500 vampiros, donde hacen leer a los chicos libros de este tamaño. Y entonces es curioso, parece que hay, por ese lado hay una especie de nueva narratividad en marcha, en algunos casos 50 sombras de Grey, digo, tú un amplísimo abanico. Ahora, ninguno de nosotros escribe para... Popular, ¿no? No, género popular, pero en sentido muy amplio, incluso para el público snob de las series de televisión, donde si les dicen que eso es popular, no será popular, pero ya digo, no todos van por el lado de lo popular. Entonces, ahí hay toda una especie de mundo. Y muchos escritores estamos en otro mundo. O sea, por supuesto, si a mí, o cualquiera creo que de nosotros, nos pagaran y supiéramos hacer guiones para eso, bueno, sería un trabajo y por ahí iríamos. Pero la literatura está yendo por otro lado, claramente. Y no porque está encerrada, elitista y letrada. Creo que estos libros, o sea, no sé, yo no pretendo escribir en forma elitista o cerrada. Digo, marco la paradoja que hay como dos mundos que se han abierto ahí. No creo que estén yendo para el mismo lado. Digo, a diferencia de ciertos momentos en donde pienso en Puig, ¿no? Cuando hablabas de la hibridez de los materiales en De Buenos Aires a Fer, uno de los mejores libros. Ahora, había un intento de, no de ser, no era populista, sino de acompañar un proceso que estaba pasando en el orden de la cultura, del folletín, del radioteatro, de la telenovela, etcétera, etcétera, ¿no? Y Puig acompaña ese movimiento. Hoy creo que si se hiciera eso, sería ese seguidismo, digamos, no, primero no tendría nada de crítico y segundo, no lo veo muy posible. Creo que es como que el estándar de eso estaría acá y nuestros libros pasan muy por debajo de eso. No solo en cuanto me refiero al impacto que puedan tener, sino a la intencionalidad, estamos en otra cosa. Así que yo marcaría eso como una paradoja, no como un proceso que se esté dando en simultáneo, ¿no? Como quieran. Yo coincido. Obviamente a todo el mundo le gusta que le cuenten historias. ¿Sí? Algo maravilloso es que alguien narre algo o cuente algo. Lo que pasa es que hay distintas formas de contar. A mí me parece que hay dos muertes que por ahí son muy sintomáticas. Una en 1910, otra en 1911, cuyas agonías son seguidas por toda la prensa en el derrotero que van haciéndose hacia su muerte. Uno es Tolstoy y el otro es Mahler. ¿Sí? Con Mahler se acaban los grandes discursos sinfónicos. De hecho, su última sinfonía, la 9, por la que queda inconclusa, termina con un violín que se va apagando, ¿no? Y finalmente queda el silencio, ¿no? Y Tolstoy creo que es el último gran novelista del siglo XIX. La 9 es otra cosa, ya después en el 20. Por ahí no hay que soslayar precisamente esas dos agonías seguidas de esos dos grandes narradores en diferentes artes, que dejan lugar en el siglo XX a que, bueno, las cosas se cuentan de otra manera, porque el mundo es otro, es tan sencillo como eso. Por supuesto que, digamos, cuando uno escribe, yo creo que se escribe para alimentar el fuego. ¿Sí? Hay gente que arroja troncos que arden siglos y hay gente que arrojamos nada, lo que tenemos a mano. Pero uno, digamos, vive en determinados bosques donde saca esas ramas. Yo no puedo sacar una rama del siglo XIX porque eso no es combustible, hoy no es combustible. ¿Sí? Entonces, las modestas y pequeñas ramas que uno saca ahora, bueno, es una forma de narrar, digamos, de acuerdo a la real experiencia que uno tiene de las cosas. O sea, yo no sé hasta qué punto uno realmente escoge esto. Si ya no está un poco marcado. Eso no va en detrimento a que a uno le encante que le cuenten una muy buena historia, o cuando alguien le va a contar a uno un chisme, uno
pide una pausa y dice, pará, hacemos unos matecitos. O sea, y hacerlo despacio esto. O sea, contalo bien. ¿Sí? O a todo el mundo le gusta contar sus sueños. No hay nada más aburrido que el sueño de otro. Sí, Salvo- los viajes de otro. Salvo que sea la chica que a uno le gusta que soñó con uno. Ahí sí uno. Claro, uno se pregunta, soñé con. Ahí sí. No tiene menor sentido. Pero a todos nos gusta contar o que nos cuenten cosas. Ahora, si lo vamos a tomar, no digo en serio, pero de una forma, no sé si la palabra es contemporánea o más visceral, ¿sí? Donde uno se sienta realmente habitante del año que le toca vivir, bueno, hay formas digamos, o ciertos pliegues, cierto aliento se impone por la propia contemporaneidad. Lo otro estará bien escrito, la señora Potter escribe muy bien sus sagas, ha logrado que los chicos vuelvan a leer, me parece fantástico. ¿Acaso por mi manera de estar en el mundo, yo no me puedo leer 700 páginas de eso? No puedo. O sea, pero creo que no le importa mucho a la señora Harry Potter de todo esto. Eu acho que a relação do mundo contemporâneo com a literatura, inclusive, inclui outras linguagens, né? Quer dizer, nessas linguagens que vocês estão lembrando mais narrativas, elas são quase cinematográficas, elas já têm uma articulação ainda mais simplificada do que a própria literatura, né? Já vem um pouco quase como um roteiro de filme. Eu acho que uma grande parte do que a gente hoje chama de narrativa são experiências de redundância, né? Experiências onde, num filme desses, se você acendesse a luz aos 10 minutos de filme e perguntasse o que ia acontecer à plateia, provavelmente ela acertaria quase tudo, né? Quer dizer, há uma espécie assim de desejo redundante que é muito diferente de outras experiências narrativas, né? Que hoje parecem dominar. Ou, no caso do Brasil, esse fenômeno que é o Paulo Coelho, que vende mais que toda a literatura brasileira junta. É um único cara. E é difícil, nem me importa explicar, também não tenho preguiça de pensar. Eu acho que há uma outra literatura, que é a literatura... o que eu sinto mais quando eu leio esse lado recessivo da literatura, que me parece que são experiências de autenticidade, onde a cada momento o artista se pergunta se pode. Isso é que eu sinto como diferente. Nesse sentido, acho que há uma outra ética, quase, em relação ao objeto. Você não usa a arte, ela é que te usa. Você pergunta a ela se pode. Enfim, cada palavra, essa experiência de rigor, eu acho que é de outro ouvido, é um graveto, como o Luiz falou, realmente uma... Agora, eu não sei se isso é contemporâneo, no sentido... Acho que, dominantemente, a coisa parece estar indo para o outro lado, né? Há muita literatura hoje, especialmente em língua inglesa, com padrões narrativos muito claros e há uma grande articulação cultural em torno disso. Eu acho que... Agora, se você me perguntar, eu acho que a literatura deve comunicar com outras linguagens também, que os artistas que conseguem, de algum modo, conectar-se com outras linguagens são artistas muito interessantes. Quer dizer, isso que eu disse da literatura, acho que vale um pouco para as outras linguagens também. Yo quisiera una cosita más, porque uno puede leer una novela del siglo XIX escrita en el siglo XIX, ¿sí? De la misma forma que uno puede mirar un cuadro impresionista pintado en 1875. Pero si vos vas a pintar hoy un cuadro a la manera impresionista, uno se queda con gusto a poco, ¿sí? O sea, no lo ve sincero. Y a veces ocurre, a mí me pasa con cierta narrativa que es muy clásica, uno lo puede leer, qué sé yo, pero como suena como a trasmano ciertas cosas, en mi experiencia. A veces me pasa eso con las artes visuales. Digo, esto está muy bien, pero ya es viejo. No es viejo, no lo ves que brota de la época.